Hospital Pablo Tobón Uribe. A continuación viene con su presentación urolitiasis, escenarios clínicos frecuentes. Venía doctor. Buenas tardes. Como ya les contaron, mi nombre es Verónica Pérez, soy especialista en medicina de urgencias y actualmente urgentóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe. Entonces, recordemos pues, que la urolitiasis es una condición muy frecuente que por definición parecería muy sencilla y es que es la presencia de cálculos en cualquier parte del tracto urinario. Sin embargo, llama la atención porque hablamos de este tema en un simposio de urgencias. Resulta que es una patología muy frecuente, responde a una gran proporción de pacientes que consultan al servicio de urgencias. Se ha visto que más o menos el 11% de los pacientes tienen en algún momento consultas repetidas y que aproximadamente el 20% de todos esos pacientes van a requerir en algún momento hospitalización. Tiene una recurrencia muy significativa, más o menos 30% de los pacientes a los 5 años van a tener un nuevo episodio y hasta la mitad de los pacientes van a tener recurrencia en los siguientes 10 años. Una prevalencia altísima, 1 de cada 11 personas, es decir, más o menos el 8% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener un episodio de urolitiasis y afecta a la población activa laboralmente, especialmente pacientes entre los 20 y los 50 años. Especialmente afecta al sexo masculino y tiene un importante riesgo de complicaciones y sobre todo, quizás que este es el punto más importante, se parece a algunas condiciones que son potencialmente fatales para los pacientes. De ahí pues como la importancia de que traigamos este tema a colación. Resulta que el cuadro clínico es muy clásico, yo creo que todos lo conocen, todos en algún momento de su formación han visto pacientes con un cólico renal, es un dolor de aparición intensa, aguda, tipo cólico, quiere decir que tiene picos de exacerbación, sin embargo es un dolor que nunca mejora completamente pues hasta que se hace un manejo analgésico o se hace un manejo definitivo del proceso, tiene unas características y es que el dolor inicia en el flanco ipsilateral y tiene una migración que se da a través del área inguinal y que se irradia hasta la zona genital. Este dolor no siempre va a estar localizado en esta zona porque va a haber 3 puntos donde hay unas estenosis como de los ureteres, unas estenosis fisiológicas, donde el cálculo se puede quedar en esa zona localizado y puede generar un dolor con diferentes características. Entonces no será inusual que en aquellos pacientes que ya tienen un cálculo descendido, que consulten cuando ya tienen el cálculo en la unión ureterovesical, que quizás es uno de los escenarios más comunes, el dolor se presente más como un dolor hipogástrico con irradiación a los genitales e incluso acompañado de síntomas irritativos urinarios. Tenemos entonces que tiene en la mayoría de las ocasiones un inicio nocturno y que en aquellos pacientes que ya han tenido eventos previos es un dolor recordatorio a esos otros episodios de dolor. Se acompaña de síntomas como náuseas y vómito, esto por la inervación que tiene compartida esplácnica con el intestino, va a estar presente la hematuria solamente de forma macroscópica en menos del 30% de los pacientes, entonces quizás es uno de los signos o síntomas que más interrogamos en los pacientes, pero que no va a ser frecuente que se presente. Se acompaña de síntomas irritativos y este dato es muy importante porque esto no significa que todos los pacientes que tengan esta sintomatología vayan a tener una infección urinaria asociada y ahorita vamos a ver quizás cómo nos podemos apoyar para identificar quiénes sí la pudieran tener. El examen físico, como les mencioné, uno de los signos frecuentes es la puniopercusión positiva, sin embargo, si el cálculo ya está muy inferior, probablemente no la tenga presente. Es un paciente que se va a tornar inquieto, diaforético, que no va a mejorar con el reposo y que a diferencia de un abdomen agudo por otra condición, probablemente no mejore con el reposo. Vamos a encontrar que estos pacientes están hipertensos y con taquicardia, muchas veces asociados al dolor. Sin embargo, esto es uno de los puntos cruciales cuando vamos a enfrentarnos a los posibles diagnósticos diferenciales y hay que tener presente que si un paciente se presenta con hallazgos inusuales, es decir, está hipotenso, se ve con mal estado general, tiene fiebre, siempre deberíamos pues que esto nos llame la atención y pensar en diagnósticos diferenciales o en complicaciones de esta condición. Como escenarios frecuentes de incertidumbre en el servicio de urgencias, hoy vamos a hablar como de estas condiciones y es cuáles diagnósticos diferenciales
pensar cuáles son condiciones amenazantes para la vida, cómo vamos a hacer el manejo del dolor en estos pacientes, cuál sería la mejor estrategia con respecto al diagnóstico, qué ayudas imaginológicas y paraclínicas solicitar, qué complicaciones buscar y pensar en este grupo de pacientes y la terapia médica expulsiva, si realmente es útil y en quién la deberíamos utilizar. Tenemos entonces que la mayoría de los textos que uno lee sobre el tema traen este párrafo textual que mencionan que los diagnósticos potencialmente mortales, como el aneurisma aórtico abdominal, pueden imitar un cólico renal y deben descartarse. Esto ya prende las alarmas acerca de la importancia de la condición. Se ha visto de forma retrospectiva que hasta la mitad de los pacientes que en algún momento se les diagnosticó o se les sospechó una urolitiasis realmente no tenían esta condición, y dentro de los diagnósticos frecuentes entonces encontramos que la colelitiasis, la apendicitis, las patologías ginecológicas, las infecciones urinarias pueden estar frecuentes. Digamos que muchas de estas no son amenazantes para la vida, pero que sí implican que el paciente no mejore su condición, que tenga reconsultas al servicio de urgencias y que esto implica un gasto significativo para los sistemas de salud. Pero nuevamente señalo o resalto la presencia de aneurisma de aorta abdominal o de cualquier patología aórtica que podría parecerse a esta condición y que si no la identificamos, pues amenaza la vida del paciente. Entonces, el primer mensaje, para no asustarlos, es que no debemos basarnos en el miedo para hacer el diagnóstico, sino que si empleamos adecuadas estrategias y herramientas, podemos hacer un descarte adecuado de esta condición y evitar pues que nuestro paciente tenga una condición o un desenlace adverso. Tenemos entonces que debemos ayudarnos para el diagnóstico de estos puntos. ¿Qué factores de riesgo tiene mi paciente? Un paciente con claros antecedentes cardiovasculares, enfermedad coronaria, enfermedad aórtica conocida, fumador activo, pues antes de pensar que lo que tiene es un cólico renal, deberíamos descartar alguna patología aórtica. El cuadro clínico, ya les mencioné, si el paciente está hipotenso, si el paciente no se ve bien, está diaforético, con signos de hipoperfusión, debemos pensar en otra condición. Y al examen físico, quizás que es la piedra angular para hacer nuestro diagnóstico diferencial, debe ser un examen físico completo, dirigido, buscando signos vitales, presiones diferenciales en las 4 extremidades, presencia de pulsos en las 4 extremidades, valoración de los genitales siempre, siempre, porque se pueden pasar torsiones ováricas, torsiones testiculares como diagnóstico diferencial, hacer una palpación abdominal y aquellos escenarios o aquellos sitios donde se cuente con el recurso de la ecografía a la cabecera del paciente y el médico tenga experticia en la realización, es una herramienta muy útil que nos apoya en estos diagnósticos diferenciales. Entonces, como puntos claves, les menciono, paciente mayor de 50 años con un primer episodio de dolor sugestivo de cólico renal, piense que hay otra cosa. No es común que la manifestación sea luego de los 50 años. Puede ocurrir, pero primero debemos estar seguros que descartamos una condición fatal. Nuevamente, los claros factores de riesgo que tenga el paciente y un abdomen agudo a la valoración o un mal estado general nos deben hacer sospechar en otra condición. Entonces, miren que solamente la clínica y una buena anamnesis interrogatorio son suficientes para yo hacer un abordaje y pensar si mi paciente puede tener o no una de estas condiciones. Con respecto a qué paraclínico solicitar, se suelen solicitar demasiados exámenes en esta condición cuando realmente casi que la función renal debería ser el único examen que se realiza, sobre todo para saber si mi paciente con urolitiasis tiene o no compromiso de la función renal. Los reactantes de fase aguda solamente los vamos a solicitar en aquellos pacientes en quienes estoy sospechando un diagnóstico diferencial, como una apendicitis, una diverticulitis, o aquellos pacientes en quienes sospecho que esa patología obstructiva está asociada o acompañada de una infección urinaria. El uroanálisis se usa en la realización del mismo cuando realmente no nos da mucha información, excepto que yo esté sospechando alguna de estas condiciones. Entonces, infección está presente si yo tengo piuria con bacterias, pero si es una piuria sola, esta puede simplemente presentarse porque el paciente, por inflamación del cálculo, el trauma que le genera al ureter, puede presentar
leucocitos en el citoquímico. Y la hematuria, que es con el que más nos basamos para hacer el diagnóstico, está presente en el 90% de los casos, pero su ausencia no descarta la condición. Y además se puede presentar en otras condiciones como la apendicitis, como las complicaciones obstétricas o ginecológicas, la diverticulitis, y es por eso que tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico. Con respecto a las imágenes de elección, el principal mensaje es que la imagen de elección, por su sensibilidad y especificidad, va a ser un ataque de abdomen y pelvis sin contraste de bajas dosis de radiación, que es lo que habitualmente conocemos como el UroTAC. La pregunta grande es si se usa de rutina y si la debemos solicitar en todos los pacientes. Resulta que con el paso de los años se ha visto que se ha aumentado la realización de estas imágenes sin lograr un mayor número de diagnósticos de la condición. Entonces, se han reunido expertos en varios consensos buscando determinar realmente qué pacientes se van a beneficiar de la realización de un UroTAC en el servicio de urgencias. Entonces, aquellos pacientes jóvenes, más o menos aquellos menores de 35 años, incluso siendo su primer episodio, en los cuales se logró un control adecuado del dolor, no tengo que realizar la imagen en el servicio de urgencias y esta se pudiera diferir al ámbito ambulatorio durante el seguimiento del paciente. En pacientes de edad media, más o menos 55 años, siempre debo realizar una tomografía si no tengo antecedentes previos de urolitiasis. Ya les mencioné, estos pacientes mayores de 50 años, tengo diagnósticos diferenciales muy importantes a descartar y en caso de que el paciente ya tenga antecedentes o tenga yo una presentación atípica, me podría basar en hacer una ecografía a la cabecera del paciente, por ejemplo. Y todo paciente mayor de 75 años, independientemente si tiene antecedentes o no de esta patología, se le debe realizar una tomografía en cada episodio de consulta al servicio de urgencias. Entonces, como conclusión, ¿a quiénes imágenes? Pacientes sin antecedentes, no necesariamente en urgencias, alto riesgo de complicaciones, inmunosuprimidos, trasplantados, monorrenos, aquellos que tienen intervenciones urológicas, en aquellos en que yo sospecho un diagnóstico diferencial, mayores de 55 años o aquellos pacientes que no estén mejorando con el manejo conservador. Es decir, no a todos, porque esto se ha visto que lleva una exposición acumulativa de radiación y que tiene grandes costos para el sistema de salud. Acá validamos entonces que la imagen de elección es el UroTAC y otras imágenes diagnósticas como la ecografía y la radiografía que antes se usaban con frecuencia, ahora se podrían emplear para el seguimiento de los pacientes y mirar si se logró o no la expulsión del cálculo. Manejo del dolor y el control analgésico. Recordemos que mientras yo hago todos los exámenes, evalúo al paciente, llego a mis diagnósticos diferenciales, el objetivo principal es aliviar el dolor al paciente. Esto suele ser uno de los dolores más fuertes de los que se quejan los pacientes y las estrategias que tenemos es AINES y opioides. Los AINES, por su principio, por su farmacología, disminuyen el tono del músculo liso, inhiben la liberación de prostaglandinas, que realmente que son las que generan el dolor en esta condición. Y los opioides, a pesar de que no tienen un mecanismo de acción que lleve pues como teóricamente a la disminución del dolor, son buenos analgésicos y se pueden emplear en combinación. La combinación es la mejor estrategia que usar cada medicamento por separado. Tenemos entonces que para la selección de los medicamentos debemos considerar las alergias, la función renal y los antecedentes de mi paciente. Otras alternativas, cuando no hemos logrado un efecto analgésico adecuado con las primeras estrategias, es la metoclopramida, que además de que sirve para los síntomas asociados, se ha visto que por los receptores en donde actúa también genera algún efecto analgésico. Y cada vez hay más literatura que apoya el uso, por ejemplo, del sulfato de magnesio, que comparándola con la morfina tiene un efecto analgésico similar y la recomendación actual es que se emplee como terapia de rescate, para que lo tengan en cuenta en los servicios de urgencias. Con respecto a la terapia hídrica, que se usa con mucha frecuencia, dosis muy altas de líquidos endovenosos, se ha demostrado incluso que esa hidratación vigorosa puede ser deleteria y que no apoya la terapia expulsiva y que solamente la debemos emplear en aquellos pacientes con deshidratación o con disminución de la ingesta oral. Los diuréticos, por su parte, no tienen ningún beneficio en esta condición. Con respecto a las complicaciones, entonces,
¿Cuáles son las más frecuentes? La obstrucción al drenaje de la orina y la hidronefrosis secundaria y la infección urinaria. Nuevamente, ambas las debemos sospechar en el contexto de la clínica del paciente y basados en los exámenes, en el examen físico. Entonces, la infección, recuerden que no siempre todo paciente con síntomas urinarios irritativos tiene infección. Debo estar vigilante acerca de si mi paciente tiene signos o síntomas que me sugieran una sepsis, y en estos casos inicio temprano de terapia antibiótica. Con respecto a la obstrucción, puede ser normal. Lo que yo debo hacer es seguimiento a que no persista la obstrucción luego del episodio agudo, porque se ha visto que si no se corrige, pues puede generar una lesión para esa unidad renal. Y lo más catastrófico que puede ocurrir es una infección asociada a obstrucción, y en este caso la urgencia es que estos pacientes se deben llevar de forma temprana a una derivación de la vía urinaria, sea con nefrostomía o con un doble J, y se les debe iniciar antibióticos de forma temprana. Recordar los pacientes con mayor riesgo de complicaciones, que son los monorrenos, los trasplantados o aquellos con alteraciones anatómicas. Todos estos pacientes sí o sí deben tener manejo intrahospitalario. La expulsión del cálculo va a depender del tamaño del mismo. Cálculos mayores de 5 milímetros, realmente la tasa de expulsión es muy baja, y por encima de este tamaño todos los pacientes deberían ir a un manejo quirúrgico. Entonces, ¿a quién le va a dar manejo ambulatorio? Solamente a aquellos pacientes que tienen control del dolor, en los cuales voy a garantizar que reciban analgesia, que tengan recomendación de colar la orina para evidenciar si se hizo la expulsión del cálculo, que lo voy a entrenar acerca de los signos de alarma para consultar, y en algunos de estos puedo utilizar la terapia médica expulsiva, que ya les voy a mencionar con qué. Lo importante es que se garantice un seguimiento urológico estrecho y que esos pacientes reciban consultas de seguimiento para evidenciar que se logró la expulsión de cálculo y que los síntomas desaparecieron. Terapia médica expulsiva, que es uno quizás de las discusiones más amplias en este escenario, se realiza con alfa-adrenérgicos. En nuestro caso, el medicamento más empleado es la tansulosina, a una dosis de 0.4 miligramos al día, y que se ha demostrado que en los cálculos proximales favorece el descenso de los mismos, que tiene un efecto analgésico en el episodio agudo, y que además solo se puede emplear en los cálculos menores de 5 milímetros, porque ya vimos que mayor de ese tamaño, realmente la tasa de expulsión va a ser muy baja. Como conclusiones, entonces, tenemos que la presentación clínica es variable y se superpone con condiciones graves. De ahí la importancia del diagnóstico diferencial. Un diagnóstico erróneo en pacientes mayores o en cualquier paciente lleva a causas potencialmente mortales y desenlaces adversos en el servicio de urgencias. Las ayudas diagnósticas deben estar dirigidas a la búsqueda de complicaciones, y siempre debo identificar estas complicaciones y tratarlas de forma oportuna. Recordar el control del dolor como pilar del manejo, y siempre que se decida la terapia ambulatoria, hacer un seguimiento adecuado de mi paciente. Muchas gracias.